Vamos a presentar ahora la otra cara. Vamos a invitar al doctor Mauricio Olivera, quien es el gerente de Colpensiones. Doctor Olivera, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Gracias por estar aquí, acompañarnos a esta hora de la mañana para hablar de este tema tan polémico. Juan Diego, muchas gracias y un saludo a los televidentes. Bomba pensional. ¿Estamos así de graves? No, no existe una bomba pensional, ese es el primer punto. ¿Por qué? Generalmente cuando se habla de una bomba pensional se habla específicamente de un tema financiero. Y nosotros no estamos ni cerca de estar en una crisis financiera por el tema pensional. Y me explico, cuando Grecia, por ejemplo, con la crisis financiera del 2008 quebró, gastaba 14,5% del Producto Interno Bruto del PIB en pensiones. Colombia gasta el 3,5%, es decir, el tema, obviamente hay un tema financiero que hay que revisar, pero no estamos con pensiones ni cerca, no se va a acabar, no se va a eliminar. No estamos ni cerca de una bomba pensional, digamos. El punto acá importante es que los colombianos tengan claro que el Estado siempre ha pagado una pensión y siempre la va a pagar. No hay una posibilidad. Que no la logran casi, ¿no? Ah, claro que sí, ese es otro tema y es el tema de cobertura. Dicen muchas veces. Pero Colpensiones ya es una entidad eficiente, digamos, frente al Seguro Social, donde se podían demorar hasta 10 años en liquidar una pensión. Colpensiones nosotros en promedio la estamos liquidando en 2 meses, la ley da 4 meses, es decir, estamos ya mostrando la eficiencia del Estado colombiano. Claro, subir la edad de jubilación. Si no estamos en una bomba pensional, ¿usted cree que habría que subir la edad de jubilación? Ese es un buen punto, digamos, y voy a hablar esquemáticamente. En general, uno puede hacer una reforma de 2 maneras. Una manera es cambie los parámetros, es decir, suba la edad, suba la tasa de cotización, suba las semanas a cotizar, baje la mesada, el porcentaje de salario que va a recibir como pensión, digamos, es cambiar los parámetros. Esos cambios lo que buscan es solucionar un tema financiero específicamente, es decir, mover la edad, exactamente. Si hay crisis. Si hay crisis, sí, pero no estamos cerca de una crisis. Por eso mover la edad o no mover la edad no ayudaría a nada en el tema más complejo, en el reto más grande que tiene el Estado y la sociedad colombiana, que es ¿cuál? La baja cobertura del sistema pensional. Que las mujeres y los hombres se pensionen a la misma edad. Tiene el mismo objetivo en general, que es un tema financiero, y lo mismo el tiempo de cotización, que es la siguiente pregunta. ¿Y entonces por qué expertos, por ejemplo, de la OCDE y demás, están sugiriendo eso? Digamos, obviamente hay que tener en cuenta los parámetros cuando se discuta una reforma pensional, pero no es el tema principal. Hay temas más importantes. Como por ejemplo estos. ¿Cuántos pensionados tiene Colpensiones? Colpensiones tiene 1.250.000 pensionados aproximadamente. 1.250.000. Es la entidad que más pensionados tiene en el país. Los fondos privados tienen cerca de 115.000 pensionados y el resto están en los regímenes especiales que existen, militares, maestros. Eso suma 2.100.000. Claro. Colpensiones tiene más de la mitad de todos los pensionados del país. O sea, hay 2.100.000 de pensionados en todo el país, ¿cierto? Exactamente. De los cuales 1.250.000 son de Colpensiones y un poco más de 100.000 de los fondos privados. Exactamente. ¿Cuántos pensionados tienen mesadas altísimas? En realidad son muy pocos, la verdad, digamos, si las cifras empiezo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Del 1.250.000, la mitad tienen una pensión de salario mínimo y 25 puntos adicionales tienen una pensión entre 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, de 1.250.000, casi 950.000 personas tienen una pensión que está entre 1 y 2 salarios mínimos. Claro. ¿De cuánto puede ser esa pensión alta? La pensión más alta es una decisión de la Corte Constitucional que puso un tope a las pensiones. La pensión más alta está alrededor de 14 millones de pesos, que es 25 salarios mínimos. ¿Quién se puede pensionar en Colombia con 14 millones de pesos? Las personas que más capacidad de ahorro tienen son las que tienen derecho a esa pensión. Un ejemplo. Los congresistas, por ejemplo, algunos cuando estaban antes en el Congreso pueden tener una pensión de ese nivel. ¿Pero ellos cotizan igual para adquirir esa pensión o el Estado, es decir, el resto de los colombianos, tienen que poner la platica para que se pensionen? Digamos que en general el régimen de prima media da pensiones, y este es un tema que ya el gobierno lo ha dicho, da subsidios, el régimen de prima media da subsidios, y hago el cálculo. Si una persona cotiza toda su vida sobre salario mínimo, alcanza a cotizar alrededor de 60 millones de pesos. La pensión de salario mínimo vale 180 millones de pesos. Es decir, el régimen de prima media pone un subsidio de 120 millones de pesos en salario mínimo. Ya, 120 millones los pone Colpensiones, digamos, el Estado. Exactamente. Para subsidiar una pensión de salario mínimo. Exactamente. ¿Cuánto pone para subsidiar una de un congresista de 14 millones? Digamos, para poner, no hablando solo de congresistas, sino en general las pensiones altas, una pensión de una mujer
que se pensiona antes que un hombre, en el tope de 25 salarios mínimos recibe un subsidio de casi 800 millones de pesos. Es decir, ahí hay una desigualdad. El gobierno lo ha anunciado, lo ha dicho. Hay una desigualdad. A todas las pensiones les pone un subsidio el régimen de prima media, pero a las más altas les da más subsidio. Sí. Y por eso es un tema que hay que revisar. Claro. Doctor Olivera, aquí hay una pregunta a esta hora de la mañana de alguno de nuestros televidentes de las redes sociales. Dice, con la pensión, ¿qué pasará con el dinero que se paga si no se llega a la edad y semanas para pensionarse? Bien, ese es un muy buen punto. Antes, cuando llegaba a la edad, sin las semanas se le devolvía la plata. Esa era la única opción que existía. ¿Fuera del régimen de prima media o el de ahorro? Ahorro individual, exactamente, se devuelve la plata. Sin embargo, para el presidente Santos, el tema más grande que existe, el reto más grande, es la baja cobertura. Y acá me voy a extender un poco yo los datos. Sí, tranquilo. Trabajan en Colombia 21 millones de personas. De las 21 millones de personas que trabajan, 7 cotizan. Hagamos la diferencia, 21 menos 7. Hay 14 millones de personas que no están cotizando. ¿Que están en la informalidad? En la informalidad. ¿Y por qué no meterle el hombro a ese tema que es más delicado? Exactamente, por eso decía ahí con la primera pregunta de los parámetros, el tema más importante no son los parámetros, el tema más importante es la baja cobertura. Y de los 7 millones que cotizan, en realidad 2 millones se pensionan. Es decir, de 21 millones de trabajadores, 2 logran una pensión, porque los 7 que cotizan, muchos no alcanzan las semanas. O sea, por eso el presidente Santos lanzó hace 1 año y medio un nuevo programa, Beneficios Económicos Periódicos, o BEPS. Sí. Este es un nuevo programa que lo que busca es ayudar a aquellas personas que no tienen los ingresos suficientemente altos o los ingresos suficientemente estables, que de todas maneras tengan una alternativa para lograr un ingreso digno en la vejez. Claro. Lo que está en la cabeza del gobierno es, más allá de un sistema pensional, tal cual existe, un sistema de protección para la vejez. Claro. Lo que se busca es que todos los colombianos, todos, sin diferencias de género, de región, de ingresos, tengan un ingreso digno en su vejez. Sí. Doctor Olivera, nos decía el profesor Giraldo que todos esos países que pertenecen al club de los ricos tienen un régimen de pensiones público, no privado. ¿Por qué a nosotros nos sugieren eliminar o aumentar la edad y demás con el caso de Colpensiones? Digamos, yo creo que hay varios puntos. Obviamente hay un punto financiero y ese es el argumento de muchas voces que dicen hay que cerrar a Colpensiones porque tiene un problema financiero. Ya lo dije antes, el problema, hay un tema financiero, pero no es tan grave como para que haya una bomba pensional. Y por otro lado... ¿Para qué hacer una reforma si no estamos tan graves? No, tiene que haber una reforma, pero sobre todo para aumentar la cobertura. Es decir, es necesaria de todas maneras una reforma, pensar en un sistema integral de protección para la vejez para aumentar la cobertura. ¿Se le ocurre hacer una idea que conoce también ese tema? ¿Qué hacer para salir de esta hecatombe? Vamos, de hecho, el gobierno ya había hecho una propuesta hace un par de años en una discusión que hubo en donde, por ejemplo, lo que proponía era que los dos regímenes no compitieran como compiten ahora, y hay traslados entre uno y otro, sino que se complementen. Que una parte de la cotización de todos los colombianos esté en el público y otra parte en el privado. Es decir, ahí se complementarían. Ese tema puede ayudar al tema financiero, puede ayudar al tema de desigualdades también, digamos, de esos subsidios altos, y obviamente toca complementarlo con cuestiones para aumentar la cobertura, como el programa BEPS que el presidente ya lanzó. No privatizar. Digamos, por pensiones hay muchas voces que también muestran que o dicen que el modelo a seguir es el modelo chileno. Chile es casi el único país en el mundo que solo tiene régimen privado de pensiones. Chile. Exactamente, Chile. Y últimamente lo que ha habido en Chile es unas protestas enormes frente a los fondos privados porque las pensiones terminan siendo muy bajas. Claro. Por eso, digamos tal cual como lo dijo el mismo presidente Santos en un seminario de los fondos privados, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Es decir, se puede convivir mercado y Estado, el régimen público y el régimen privado pueden convivir, pero eliminar el régimen público, desde mi punto de vista ya más personal, sería un error para los colombianos. Aquí tenemos otra pregunta de nuestros televidentes que nos siguen en numeral soñar con la pensión. Nini Castilla dice, con la inestabilidad laboral que hay, donde cotizo entre 8 y 9 meses al año, no hay ninguna seguridad que me pensione. O sea, ella está
en medio de la incertidumbre que están en este momento muchos colombianos, trabajadores, que no saben si se van a pensionar? Bien, ese es un buen punto. Yo creo que ahí hay muchos mitos urbanos que es necesario también hacer desaparecer, y yo creo que es conocimiento. Parte de lo que hace Colpensiones es asesorar a los colombianos. Pongo el ejemplo, así yo hablo con los jóvenes, ¿no? Un joven a mí siempre me dice, primero, nunca va a ser viejo, y segundo, no me va a pensionar. Yo le digo, sí, uno siempre va a ser viejo, o sea, a los 20 años puede que uno no lo vea, hay que tener visión de largo plazo. Y sobre no me voy a pensionar, hagamos estos cálculos. ¿A qué edad empieza a trabajar un joven? Pongámosle 22 años. En el mejor de los casos, cuando consigue trabajo. Pero digamos no 22 años, claro. Pues supongamos que consigue trabajo a los 22. A los 62 se pensiona, es decir, son 40 años de trabajo. Lo que exige el sistema pensional colombiano es que cotice 1.300 semanas, es decir, 25 años. 25 años, es decir, puede que 15 años no tenga trabajo, esté en la informalidad, pero de todas maneras se puede pensionar. Es decir, el régimen colombiano en este momento sí permite y sí da la posibilidad de pensionarse si se tiene la conciencia y el conocimiento para hacer el esfuerzo de cotización. Claro. Sí. Yo me pregunto, por ejemplo, cuántos colombianos de verdad entendemos que cuando nos quitan parte del salario para cotizar no lo vemos como un gasto, sino como una inversión. De acuerdo. Y es tener esa conciencia. El Estado da... a uno le garanticen que la va a alcanzar, porque claro, es que a veces ese es el problema, ¿no? Que uno la ve muy lejana. Claro que sí, pero digamos, y en Colombia, como decía, en ese momento el sistema es muy oneroso. En los países desarrollados, por ejemplo, es necesario cotizar 30, 35 años. Obviamente acá existe la informalidad, pero por eso se crea el programa BEPS, porque cuando está en la formalidad porque ya le garantizan a uno un trabajo formal durante muchos años, precisamente para poder cotizar. Pero en general la volatilidad del mercado laboral existe en el mundo, no solo en Colombia. Claro. Ahora, como en Colombia hay un problema de informalidad y de baja cobertura, por eso está el programa BEPS. Una persona que esté en la formalidad cotiza en pensiones. Si desafortunadamente cae en la formalidad, ahorra en BEPS. Ahí recibe subsidios también, recibe un subsidio de 20% sobre ese ahorro. Al final de su vida laboral se suma todo para ver si tiene una pensión o un beneficio económico. Doctor Olivera, muchísimas gracias. ¿Usted qué me recomienda? ¿Colpensiones o un fondo privado? Depende de su historia laboral. Es necesario hacer la asesoría y Colpensiones ya está preparado y listo para hacerles asesoría. ¿Usted tiene la pensión en Colpensiones, me imagino? Claro que sí, claro. Obviamente. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, doctora Olivera, por estar acompañándonos a esta hora de la mañana. Numeral soñar con la pensión. ¿O será una pesadilla? En fin.